Los gobiernos argentinos y en especial los peronistas o los kirchneristas tienen una extraña fascinación por las dictaduras y en especial si son de América Latina. Hoy sábado ha pasado o han sucedido dos hechos muy interesantes. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner hace minutos presentó su libro Sinceramente en Cuba, ¿no? Frente a gran parte de la plana mayor de la dictadura cubana. Cristina Fernández de Kirchner habló largo y tendido, contó anécdotas, con el estilo que ella ha sabido tejer de lo que es la presentación de su bestseller, ¿no? Primera paradoja, cuando uno ve las imágenes, sobre el escritorio de donde ella estaba presentando el libro, hay una computadora Apple, ¿no? Con lo cual me parece que después de esto no hay mucho más que decir. Pero digo, es interesante, ¿no? No hay una computadora cubana. Alguno dirá que esto es un comentario completamente superficial, pero me parece que no lo es. Me parece que tiene que ver con cuál es el modelo que ha triunfado. Y claramente en el mundo no ha triunfado el modelo cubano, ha triunfado el modelo, ¿no?, que produce computadoras Apple. Bueno, aún con la paradoja cuando se fabrican en China. Cristina Fernández habló de la grieta y habló paradójicamente de cuando ella no le dio la mano a Mauricio Macri cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, ¿no? ¿Se acuerdan de ese episodio que Cristina Fernández le sacó la mano y Macri quedó ahí un poco tambaleando? Y lo comparó con lo que sucedió en los Estados Unidos esta semana cuando Donald Trump fue a dar el discurso de Estado de la Unión, un discurso clásico donde el presidente de los Estados Unidos se dirige a la Asamblea Legislativa. Ustedes saben que la Asamblea Legislativa, que la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que es el equivalente a la Cámara de Diputados, está presidida por la demócrata Nancy Pelosi. Nancy Pelosi fue la, diría yo, principal fogonera del impeachment a Donald Trump que el presidente, terminó ganando esta misma semana. Si mal no recuerdo, al día siguiente del discurso de la Unión, él fue absuelto por la Cámara de Senadores. Nancy Pelosi le quiso dar la mano a Trump y Trump la esquivó, ¿no? Le dio la espalda y después Nancy Pelosi rompió el discurso de Donald Trump a sus espaldas, con lo cual generó un montón de críticas hacia ella, ¿no? Y Cristina Fernández decía que eso era una verdadera grieta y que eso, que tendríamos que decir nosotros, y nos calificó a los argentinos de tilingos. Cristina Fernández de Kirchner parece que se olvida cuando el Coqui Capitanich, ¿no? Siendo jefe de gabinete, siendo jefe de gabinete de ella, rompió un ejemplar del diario Clarín porque decía más o menos que mentía, no me acuerdo qué era lo que decía. Hay fotos en todas partes de Capitanich rompiendo ese diario, ¿no? Que me parece que en el fondo todavía como símbolo es peor, ¿no? Es mucho peor como símbolo que un funcionario, el funcionario de más alto rango después del presidente, como es el jefe de gabinete de la Argentina, rompa un diario, implica que directamente, está poniendo en crisis esta libertad de prensa. Que un político le rompa a otro político un discurso, obviamente es violento, es duro, muestra una falta de civilidad importante, pero vamos, me parece que lo de Capitanich fue bastante peor. Y me parece además que no somos tilingos los argentinos, o tal vez me parece que quien nos acusa de tilinguería en algún punto tiene ella ese problema, porque como siempre Cristina Fernández dice las verdades a medias, ¿no? Se olvidó de eso. Siempre se olvida de una parte de las historias, no se acuerda de todas. Pero lo cierto es, y el dato me parece a mí más importante, más allá de esto que es anecdótico, pero el dato más importante es que tenés allí a la vicepresidenta argentina en Cuba, ¿no? Hablando sobre el capitalismo, criticando a Trump en un momento completamente inoportuno, donde me parece a mí que el gobierno argentino necesita del apoyo de Trump para negociar con el Fondo Monetario. Y de hecho el gobierno argentino ha estado bastante contento porque Trump recibió al designado embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, se sacó una foto, le recibió las cartas credenciales,
Así que me parece que Cristina lo hiciera a propósito, ¿no? Parece que Cristina pone palos en la rueda a propósito, porque yo creo que a un tipo tan binario como Donald Trump no le debe hacer gracia que la Argentina, que la vicepresidente argentino, la vicepresidenta argentina, como a ella le gusta que le digan, esté en La Habana con la cúpula de la dictadura cubana presentando un libro. Me parece que por lo menos es un poco inoportuno. No un poco inoportuno para ella tal vez, pero sí un poco inoportuno para los intereses del país, y sería bueno que la vicepresidente se dejara de estos gestos infantiles de militancia y pensara, ¿no?, en los intereses de todos, que ya bastante daño nos ha hecho el macrismo con la deuda. Al mismo tiempo, hay, digamos, siguiendo esta línea de la fascinación extraña que tenemos con las dictaduras y cómo nos cuidamos al hablar sobre las dictaduras, y tenemos los argentinos una especie de, no sé si de admiración o de ensoñación. Alberto Fernández dio una entrevista en Francia y le preguntaron, dio una entrevista a Le Monde y le preguntaron acerca sobre su posición sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Y dijo el presidente: estoy muy preocupado por la situación humanitaria, pero estamos en presencia de un gobierno que ha tomado decisiones arbitrarias, que ha puesto en peligro el Estado de Derecho, y hay una crisis de convivencia democrática. ¿Qué está diciendo Alberto Fernández? ¿Tanto le cuesta decir lo que es evidente? A ver, si alguien dice que ha puesto en peligro el Estado de Derecho, bueno, en rigor de verdad lo que significa es que el Estado de Derecho sigue rigiendo, simplemente que como consecuencia de unas decisiones que se han tomado de carácter arbitrario, siguiendo el razonamiento del presidente, ese Estado de Derecho está en riesgo, pero el Estado de Derecho sigue funcionando. ¿De qué Estado de Derecho habla Alberto Fernández? ¿Cómo puede pensar que el Estado de Derecho sigue rigiendo en la Venezuela de Maduro? Es un disparate. Verdaderamente, y con el mayor de los respetos al presidente, me parece que se equivoca. El Estado de Venezuela no rige, el Estado de Derecho en Venezuela no rige desde hace mucho tiempo. Y hay que decirlo con todas las letras y con todas las palabras. No hay Estado de Derecho en Venezuela. Venezuela es una dictadura, lo mismo que Cuba. Me parece que, digamos, tener esta admiración infantil, sesentista, esta cosa de ensoñación con las dictaduras y este romanticismo del Che Guevara y de Chávez, me parece que no tiene ningún tipo de sentido a esta altura. Digo, a ver, ¿de qué lado nos vamos a poner? El Estado de Derecho no existe más en Venezuela. No hay un problema de convivencia democrática en Venezuela. En Venezuela no hay democracia. ¿Por qué le cuesta tanto al presidente admitir lo que es? Admitir lo que pasa. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué le debe el presidente a Venezuela? ¿El presidente tiene miedo de tener un problema interno, de tener un problema con el kirchnerismo, con la cámpora? ¿A qué le tiene miedo el presidente, que está tan, me parece a mí, con tanto prurito y es tan cuidadoso cada vez que se refiere a Venezuela, ¿no? En su momento, cuando le preguntaron si era una dictadura, dijo que no. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el problema que tiene? Porque, a ver, nosotros los argentinos queremos, por ejemplo, que Estados Unidos ahora y que todos los países europeos y civilizados nos apoyen con la deuda. Salimos a buscar apoyos por todas partes. En algún momento esos mismos países nos van a empezar a pedir cosas, ¿no? Nos encanta que Trump nos apoye y nos diga que nos va a apoyar, pero en algún momento Trump, y especialmente Trump, nos va a pedir algo. Nos va a pedir que devolvamos el favor, porque ese es el método de Trump, que durante el debate por el impeachment estuvo muy en boca de todos, este latinazgo que es qui pro quo, ¿no? Te doy una cosa por otra, ¿no? Así negocia Trump. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández cuando Trump le pida sobre Venezuela o cuando le pida sobre Cuba, ¿no? Hoy era paradójico porque Cristina Fernández, en este infantilismo extasiado que existe, hablaba sobre la división de poderes. A ver, entiendan ustedes, estaba frente a la cúpula de una dictadura hablando sobre la derivación de poderes que surge, ¿no?, de la Revolución Francesa, y hablaba del constitucionalismo en un país que está gobernado por una dictadura, ¿no?, donde la gente se quiere escapar, donde la gente se quiere ir y no la dejan. Bueno, allí
hablaba sobre eso y obviamente hablaba de aquellos poderes que no fueron regulados cuando surgieron las constituciones en los Estados Unidos y la Argentina y en la región. Obviamente se refería, imaginamos nosotros, o imagino yo, a la libertad de expresión, a los medios de comunicación, que vaya a saber si en Cuba no están regulados, ¿no? Obviamente, obviamente a la justicia también, desde ya. Digo, a ver, hablando frente a los popes de una dictadura, hablando frente a gente que ha destruido los derechos humanos, que ha destruido los valores democráticos, ¿no? Y tenemos aquí al presidente el mismo día, al presidente de la Nación y a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Los dos cuidándose mucho, casi con admiración, especialmente en el caso de Cristina, no tanto en el de Alberto Fernández, que da la impresión que tiene más temor que otra cosa, que busca las palabras, que tiene mucho cuidado, pero, digamos, siendo muy cuidadosos con las dictaduras. La Argentina en algún momento va a tener que tomar una decisión y ver de qué lado se pone.